Bendiciones, vengo a compartir esta palabra con vosotros, este mensaje de Dios. Como siempre me cubro con la sangre de Cristo y espero que el Señor, que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarte a entender lo que Dios quiere decirnos. Y nos vamos a Romanos capítulo 9, versículo 20-21 y nos dice: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y el Señor me hablaba puesto en mi corazón, y la verdad es que no solo me hablaba en la palabra, sino también en oración. Lo que nos quiere decir con estos dos versículos, que siempre os animo a que lean todo el capítulo, lo lean y que puedan entender y discernir lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pero Dios me hablaba de que nosotros debemos confiar en la voluntad de Dios. Aquí nos dice la palabra que Dios dice: ¿por qué cuestionas mi voluntad? ¿Por qué cuestionas mi obra? El Señor dice: ¿por qué cuestionas mi plan? Y sabes, esto el Señor me hablaba cuando Moisés se quejó a Dios porque el pueblo de Israel estaba sufriendo. Y dice la palabra que Faraón puso más cargas sobre ellos para que el pueblo de Israel no se multiplicase. Entonces Moisés se quejó a Dios, le dijo que no estaba haciendo nada de alguna manera y que Faraón estaba aumentando el sufrimiento del pueblo. Moisés estaba cuestionando el plan de Dios por las circunstancias, y el Señor me hablaba como nosotros nos puede pasar que cuando todo se torna bastante difícil, empezamos a preguntarnos dónde está Dios, empezamos a cuestionar su plan. Y Dios me hablaba que nosotros debemos confiar en Él. Dice la palabra que Él mismo, nuestro Dios todopoderoso, endurecía el corazón de Faraón a causa de mostrar su poder, no solamente a Faraón y al pueblo de Egipto, sino al pueblo de Israel. Dice la palabra que Él claramente, nuestro Dios, quería glorificarse, quería enseñar quién era Él, su poder. Y a veces cuando vienen los problemas, cuando suceden cosas, comenzamos a cuestionar la voluntad, el plan de Dios, el camino que Él nos ha trazado. Y me llevó el Señor a Job, cuando dice la palabra, cuando nuestro Dios se refirió a Job como varón justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero es que este mismo varón, el cual Dios ha dicho estas cualidades tan buenas, se quejó. Hubo un momento de que no podía más y que se quejó de su situación. Y el Señor ponía en mi corazón que no es en sí algo malo que nosotros seamos honestos con Dios, que nosotros le digamos a Él que no nos sentimos bien, que no nos agradan las circunstancias. Esto no es lo que el Señor le desagrada. De hecho, dice la palabra, un Salmos, que nuestro Dios ama la integridad en lo secreto. Esa integridad que si nosotros le decimos la verdad a nuestro Dios, debemos hacerlo desde la confianza, decirle: Dios, no me agrada lo que está pasando, me está haciendo difícil, puede que sienta que no puedo más, pero confío en tu plan. Y es que cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, dice la palabra, que al ver que Moisés seguía en el monte de Dios, decidieron hacer dioses con sus manos y adorarle. Empezaron a decir y a murmurar que qué le habría pasado a Moisés, porque ellos fijaron su mirada en el hombre, en lo que recibían del hombre, en la dirección del hombre, pero ellos debían de tener su confianza en el que les estaba guiando y en el que les había guiado en todo ese proceso. Y el Señor nos habla de que nosotros debemos tener nuestra confianza puesta en Él, no puesta en las circunstancias que nos desestabilizan, ni tampoco en las personas que creemos que nos pueden ayudar. Y entonces, cuando esas personas ya no están, perdemos la confianza hasta en Dios.
Dios es el que puso a esa persona para ayudarte. Dios es el que estará si esa persona no está para ayudarte. Porque la palabra dice que todo bien viene de nuestro Dios, que todo viene de Él y es por Él y para Él. Y entonces el Señor me hablaba de cómo nosotros debemos de centrarnos en lo que Él nos ha dicho, no dejarnos llevar por las circunstancias, no cuestionar su plan. Dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y a veces decimos que por qué estamos pasando todo esto, pero no lo decimos de la manera que Dios quiere que lo digamos, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado y que le ruega y le pide al Señor que por favor, como dijo Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dios quiere que nosotros anhelemos su voluntad en el camino, que nosotros no seamos como Israel, que nos desesperemos y empecemos a buscar otras alternativas y empecemos a tambalear y empecemos a crear dioses que no son Él. El Señor nos habla de que nosotros seamos obedientes, de que nosotros confiemos en el camino que Él tiene trazado para nosotros y que además Él va delante de nosotros, que a pesar de las circunstancias que podamos ver, nosotros confiemos en Él. Dice que Job, dice la palabra, que comprendió y dijo: recibiré el bien de Dios y no recibiré el mal. Y es que Dios quiere que entendamos que todas las cosas están en su mano, aún el mal, aún aquellas cosas negativas que te pueden suceder. Nuestro Dios tiene el control. Si Él la permite es por una razón. Dice la palabra que Él mismo permitió a Satanás dejar que le sucediera todo esto a Job. Pero también dice que Dios es justo, porque si tú resistes, si tú confías en su plan a pesar del mal momento, entonces, como hizo con Job, que dice la palabra que le devolvió, le restituyó 3 veces más de lo que Job había perdido. Y eso quiere nuestro Dios, que a pesar de las circunstancias, que no murmures, que no te quejes, que no cuestiones, ni siquiera cuestiones cómo te creó a ti, ni siquiera cuestiones tus dones y talentos, ni siquiera cuestiones cómo son tus hijos diferentes el uno del otro, porque Dios tiene un propósito diferente con cada persona. Ni siquiera debes cuestionarte a ti mismo, a tu pareja, porque Dios tiene un propósito con cada persona en una misma familia. Dice la palabra que de la misma masa Él puede hacer una obra de deshonra y de honra. Y con eso nos dice que quizás esa persona que en su tiempo era una persona de deshonra, Dios puede rehacerlo. Puede rehacer esa persona, esa vasija, y hacer una vasija nueva, la cual pueda ser usada para honra, para la gloria de Dios. Dios nos invita a que no cuestionemos sus decisiones, su camino, que no cuestionemos su voluntad, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y quiero que lo entiendas. A veces no lo parece, pero siempre la voluntad de Dios comienza siendo buena. Con el tiempo verás que es agradable, pero el fin de la voluntad de Dios es que sea perfecta, porque el fin de la voluntad de Dios es en aquel día perfecto, con el perfecto, que será con Él, que será cuando estaremos con Él. Todo lo que el Señor hace y deshace en nuestras vidas, su guía, su dirección, nos lleva hacia Él, hacia su voluntad, hacia el fin que esperamos, hacia esa voluntad que comienza siempre siendo buena, que con el tiempo verás que es agradable, pero que su final será perfecta, porque será en Él, conforme a su propósito. Dice la palabra que Jesús, desde el principio, desde que estaba en el vientre de María, Él luchaba con la muerte porque siempre estaba evitando la muerte. Si leemos los evangelios, nos dice que Jesús en todo tiempo, dice, no iba para aquí porque lo buscaban para matarlo. Desde el vientre de María, ya cuando Herodes quería matarlo. Y sabes, el Señor me hablaba como Él en todo momento muestra que
como Jesús, que nos dio ejemplo de hacer la voluntad de Dios, de seguir el plan de Dios, de hacer exactamente lo que Dios le decía. Aún él, Jesús, que era 100% Dios, 100% hombre, él, el dador de vida, debía evitar la muerte para darnos un ejemplo de obediencia. Un ejemplo de seguir el plan, la dirección de Dios, porque es lo que nos mantiene a salvo, como Jesús hacía lo que el Padre le decía. Nos está dando un ejemplo de que manteniéndonos en la voluntad de Dios, nos mantendremos con vida. Y no te equivoques, no hablo de vida física, que también, porque Dios nos guarda de la muerte, pero el Señor nos habla de esa vida espiritual, de esa vida en abundancia, que está en obediencia, en el camino correcto, dejándonos guiar por Él, que es quien nos dirige, no buscando nuestra propia prudencia e inteligencia. La palabra dice, fíate de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nos dice que estando en Él, confiando en su voluntad, nos mantendremos en ese camino de vida, en ese camino de vida espiritual y evitaremos la muerte espiritual en ese camino de salvación y de vida eterna. Ese es el motivo en el que el Señor te dice, no cuestiones mi voluntad, cree. No es porque no te quejes o te quejes, hermano y hermana. En realidad, la queja que Dios no le agrada es la queja injusta de Job. Dijo que era justo y siendo justo aún se quejó. Pero él mismo se dio cuenta que estaba en lo erróneo, porque cuando tú entiendes el corazón de Dios, cuando tú entiendes la verdad del corazón de Dios y dejas que el Espíritu Santo de Dios te guíe al corazón de Dios, te guíe a la verdad de Dios, te guíe a Jesús, entonces comprendes que aún en esas cosas difíciles Dios tiene un plan, hace parte de su plan. Él tiene todo bajo control, confía en la voluntad de Dios. Y entonces, como Job, verás el fin en victoria, en bendición aquí en la tierra. Pero aún más importante, te llevará tu obediencia, tu confianza en Dios, en el plan de Dios, en la dirección de Dios, en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, tu confianza en Él. Te llevará a tu salvación, a la salvación de muchos y a la vida eterna junto a Él, junto a nuestro Dios. Dios te bendiga.